Bueno, nos damos un último minutito para terminar de incorporar a las personas que se están sumando y ya vamos a empezar. A ver, un segundito más. Esperamos también porque estamos teniendo problemas de conexión con una de las expositoras. Así que una vez que se termine de incorporar ella, ya vamos a ir arrancando y bueno, esto se seguirán sumando en el transcurso de la tarde. Un minutito más y ya empezamos. Muchas gracias por la paciencia a los que ya están conectados y conectadas. Esperamos 2 segunditos y ya vamos a empezar. Mientras tanto, aprovecho para ir recordándoles nuevamente, igual ustedes todos y todas los que se inscribieron habrán recibido un correo con, bueno, algunas pautas para la modalidad de la participación. Sobre todo les pedimos desactivar sus micrófonos, de ser posible también las cámaras, eso nos ayuda a tener mejor la conexión. Vamos a manejarnos con las preguntas por el intermedio del chat. Les pedimos, en la medida de lo posible, un esfuerzo de síntesis. Y las vamos a abordar esas preguntas al final de la charla. Así que, bueno, a ver si podemos incorporar a Belén que nos falta y ya estaríamos para empezar. Por lo que voy viendo en el chat, se escucha bien. Cualquier cosa nos van avisando. Estamos haciendo un esfuerzo con esta situación para poder hacerlo de la mejor manera posible, pero bueno, puede que haya algunas dificultades. Así que también les agradecemos la paciencia, la comprensión. A ver. Bueno, vamos a ir empezando y vemos si podemos sumar a Belén Mora, que está con alguna dificultad en la conexión, pero vamos a intentar resolverlo mientras tanto.
Bueno, les agradecemos muchísimo por estar a todos y a todas ahí. Somos un montón, somos un montón de gente interesada que se fue anotando, así que va a seguir sumándose, supongo, también más gente. Les cuento un poquito, esta actividad la estamos organizando desde el área de prevención integral de las violencias y el delito del INSED. Venimos trabajando hace bastante con estos temas y bueno, en este contexto organizamos este ciclo de charlas que denominamos Gestión Democrática de la Seguridad en tiempos de COVID. Son 3 charlas, esta es la primera, vamos a hacer una segunda la semana que viene y una tercera con fecha a confirmar, la de la semana que viene vinculada a temas de policía y la siguiente vinculada a temas de género. Les pido disculpas que por ahí tengo algunas solicitudes que siguen llegando. Bueno, en este encuentro, bueno, lo denominamos los desafíos para la prevención multiagencial de las violencias y delitos en la coyuntura actual. Bueno, es un tema que nos interesa, es una línea de investigación que se tiene desde hace mucho, el tema de la prevención multiagencial, prevención integral, y nos pone contentos también ver la convocatoria que hemos tenido con esta charla, porque entendemos entonces que es un tema que evidentemente está en agenda y nos interesa, a muchos de nosotros nos interesa discutirlo. Sobre todo nos interesa pensar la prevención de forma integral y discutir un poco las modalidades de abordaje en la gestión de conflictos y violencias desde un entramado más amplio, donde la policía es un actor central en las políticas de seguridad, pero no el único. Y pensamos que quizás el contexto COVID en algún punto acentúa una mirada más policialista en la gestión de determinadas problemáticas que no se resuelven exclusivamente con la intervención policial y queremos poner un poco eso en discusión. Muchas veces hablamos de las políticas preventivas y la gestión de conflictos con abordajes integrales y multiagenciales, pero es bien distinto cuando uno tiene que ir al terreno a implementar, y por eso es que nos interesaba poder invitar a personas que están involucradas o que ahora o que han estado involucradas en gestión concreta y en la implementación de este tipo de intervenciones para conversar no solamente desde lo teórico, digamos, sobre este tipo de cuestiones, sino también, bueno, las dificultades que tenemos, los desafíos, las necesidades que hay en el territorio y de qué modo poder ir conversando para recoger aprendizajes que nos permitan seguir pensando cómo implementar mejores políticas públicas en materia de prevención. Es un poco esta la intención que teníamos con esta charla. Les agradecemos muchísimo a todos los que se han podido sumar y muy especialmente a los expositores que nos acompañan hoy, no solamente por el tiempo que están disponiendo para nosotros, sino también por la generosidad de compartir sus experiencias, que para nosotros son tan interesantes. Les cuento rápidamente quiénes van a estar participando y ya les doy la palabra, que es mucho más interesante que escucharme a mí, escucharlos a ellos. Nos va a acompañar hoy Martín Fiolaza, que es licenciado en Comunicación Social, es director de Prevención, Participación y Derechos Humanos de la Municipalidad de Godoy Cruz. También nos acompaña Mónica Livelli, que es licenciada en Ciencias Sociales, educadora popular y actualmente secretaria de Seguridad de Avellaneda. Belén Mora, que no sé si finalmente logró conectarse, que es antropóloga, es directora de Formación y Capacitación del Ministerio de Seguridad de la Nación, y, un segundito, perdón, tengo una interrupción, y actualmente también es integrante de la red de profesionales para transformar las violencias en Nautilus. ¿Se escucha ahí? Sí. Y Mariano Ciafardini, que es abogado, doctor en Ciencias Sociales, profesor de Criminología de la Universidad de Buenos Aires y la Universidad de Quilmes, y actualmente también profesor presidente del INSED. Así que bueno, vamos a empezar. Les vuelvo a recordar para los que se sumaron después, que mantengan sus micrófonos silenciados, que las preguntas las hagan por el chat, que las vamos a retomar al final. Prevemos más o menos un tiempo de exposición para cada uno de unos 15 minutos, y después vamos a dar un lugar para algunos comentarios y preguntas que vamos a recoger de ese chat. Así que, Martín, si vos querés dar inicio a la charla, te agradecemos ahí. Sí, ahí escuchas bien. Yo escucho. ¿Me escuchás? Perfecto. Sí.
Genial. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. La verdad que es un placer encontrar a tantas amigas y amigos, aunque sea virtual, en estos tiempos de soledad y distancia, y compartir con todos, también ahí con el maestro Mariano, de quien aprendí las primeras cosas, seguramente bastante mal, sobre temas de prevención. Pero como la consigna que estuvimos conversando sobre la charla era aterrizarnos mucho en la gestión para después empezar a compartir y analizar desde ahí, me voy a concentrar en lo que hemos intentado hacer y en lo que venimos tratando de hacer en términos de prevención en la Municipalidad de Godoy Cruz, que para quienes no tengan una referencia, forma parte del área metropolitana del Gran Mendoza, y es un municipio 100% urbano. Y por lo tanto, las problemáticas y los desafíos tienen que ver con lo urbano, los procesos de integración en el espacio urbano y las propias dinámicas de los espacios urbanos. Eh, para nosotros fue un primer desafío y un impulso político el haber creado un área específica de prevención y haber jerarquizado la prevención a nivel de dirección. Por un lado estas áreas tradicionalmente era el área de relaciones con la comunidad, es decir, establecía ya desde la propia definición un vínculo entre Estado local y comunidad desde una relación de distancia, el plantear la prevención como dirección y además que sea prevención, que la prevención está asociada en el mismo espacio de gestión con la participación comunitaria y que el otro eje que integra sea derechos humanos, nos propone por un lado un desafío y por otro un conjunto de herramientas para darle a la participación, a los derechos humanos y a la visión de la prevención una horizontalidad y una integración que mucho tienen que ver con estos desafíos de la interagencialidad a la hora de plantear políticas de prevención de la violencia y el delito. Esto por un lado. Por el otro, nuestro desafío también fue empezar a construir información para la toma de decisiones y para ir definiendo por dónde podíamos trabajar y generar desde esta información herramientas de diálogo con otros actores, siempre con las miradas transversales de participación y de derechos humanos. En ese sentido, se dio en Godoy Cruz como parte de un proceso metropolitano la creación de un observatorio metropolitano que tiene su capítulo en cada uno de los municipios, pero este observatorio metropolitano cumple una función de centralizar toda la información administrativa tradicional en términos de violencia y delito, que es la que generaban las estructuras antiguas policiales, luego en el Ministerio de Seguridad, incorporar información producto de las encuestas de victimización que se están haciendo sistemáticamente desde hace 4 años en el Gran Mendoza, y con un nivel de desagregación que nos permite también trabajar en el ámbito local, después incluso en nivel barrial. Otra herramienta que nos permitió trabajar desde la información es también lo más cualitativo, que es propio de la gestión municipal, y al ser un área que tiene en su ámbito las políticas de participación y la relación directa con organizaciones de base, organizaciones comunitarias y vecinales, ese vínculo directo más ese espacio de relación nos enriquece en cuanto ya no solo a lo cuanti, sino a lo quali, a las características que los conflictos en la ciudad pueden llegar a tener. Y después nos aprovechamos y nos enriquecimos con algunas herramientas, como algunas encuestas que estuvieron funcionando en el Plan Barrio Seguro, que eran algunas encuestas de tipo de victimización, pero que se podían focalizar en algunos barrios específicos, que sumado a la otra información nos permitía hacer un trabajo de diagnóstico. En algunos espacios específicos de la ciudad hicimos un trabajo participativo de diagnóstico, ahí sí con actores comunitarios, actores locales,
Y en términos de interagencialidad, nuestra experiencia con la policía ha sido clave y ha sido muy buena. Probablemente, y esta es la letra chica, digamos, de las experiencias en las que uno aprende, es que los espacios de formación de posgrados en la universidad, en las que durante varios años confluyeron actores del sistema de justicia, actores del sistema, digamos, de las policías, y quienes terminamos ocupando funciones en gobiernos locales y en el gobierno provincial, permitió hablar un idioma común, compartir algunas visiones, y que esa interagencialidad fuera más clave. Entonces, cuando hace 10 años desde el INSET se planteaba la importancia de la formación de cuadros técnicos políticos para la gestión, hoy para nosotros puede ser un buen ejemplo, es definitivamente un buen ejemplo el haber compartido aulas con profesores donde estuvo Mariano, estuvo Alberto, Hernán, muchos más que veo aquí, y donde los alumnos éramos nosotros, los que hoy somos funcionarios municipales, el jefe de policía, el jefe departamental de policía, ayudantes fiscales, lo que generó una mejor interacción. Que esto se tradujo en una de las primeras herramientas, y ya me están quedando unos 5 minutos, una de las herramientas que nos permitió trabajar muy articuladamente en el ámbito local, que es una mesa de prevención local, en la que nos reunimos mensualmente, los jefes departamental de policía y los comisarios, los ayudantes fiscales y eventualmente los fiscales, el área de niñez, que depende del gobierno provincial, las áreas específicas de lo social y específicamente de prevención del ámbito municipal, y eventualmente si surge algún tema de coyuntura que exija una profundización sobre un tema, sobre un aspecto, se suma a ese espacio en el que, por un lado, discutimos, nos pasamos facturas, hay anécdotas, hay algún espacio de comunicación, pero también hay un espacio para poder enfocar y identificar cuáles serían las prioridades a mediano y largo plazo. Desde ahí surgió claramente que una de las debilidades o de las necesidades que había y en las que el gobierno local, el municipio podía aportar, en este caso la Municipalidad de Godoy Cruz, es en herramientas para la prevención social. Y tomando experiencias que no son muy originales, pero que la adaptamos a lo local, generamos un proceso participativo de propuestas para programas de prevención social, propuestas que tienen 3 ítems, fondos para jóvenes ejecutados por jóvenes, organizaciones juveniles, fondos para organizaciones vecinales de base y organizaciones comunitarias, gestionados por organizaciones comunitarias, y fondos para organizaciones que trabajan en la prevención y en la erradicación de la violencia contra la mujer, gestionados por esas mismas organizaciones o por las víctimas. En un trabajo de cogestión, claramente, porque si bien los fondos son estatales, hay una dimensión en la que debe existir una cogestión. Y claro, cada una de estas dimensiones de la violencia y de las estrategias de prevención implican la participación de un montón de otros actores del Estado, más allá de los propios actores comunitarios. De ahí fuimos construyendo un vínculo, también un lenguaje común que fue surgiendo de este trabajo de cogestión, que para nosotros ha sido un aprendizaje permanente, y para las organizaciones también ha sido un proceso de fortalecimiento, y no solo por los recursos, que siempre son poquitos, sino por la transparencia en el proceso, en el aprendizaje de cómo es la gestión pública, de cómo adecuarse a la normativa en términos de ejercicio de fondos públicos, y a partir de ahí empezar a plantear nuevos desafíos en conjunto. Y creo que me quedan unos 4 minutos. Quería plantear como otro de los ejemplos que para nosotros ha sido muy productivo, fue buscarle la vuelta
a las viejas alarmas comunitarias, que en la ciudad de Godoy Cruz ya tenían como 15 años, y entonces redujimos, innovamos tecnológicamente, por decirlo de alguna manera, reemplazamos cables y ondas de radio por el uso de internet, reforzamos el componente comunitario, es decir, para instalar y para que un barrio tenga sistema de alarma comunitaria es indispensable el proceso de coordinación entre los vecinos. Eso nos permitió también acercar posiciones entre los vecinos, que haya un diálogo entre los vecinos, bajar angustias y temores al haber una mayor relación. Y ese proceso también lo hicimos junto con la policía, que al principio entendió que ese sistema, que ese proceso, digamos que donde toda la información de las alertas más el contacto que hace un operador municipal que están 24 horas con aquellos que activan la alarma comunitaria, en este caso la alerta comunitaria, nos daba un montón de información sobre cómo estaba respondiendo el sistema de policías, en qué tiempo, de qué manera, y otras dimensiones de los conflictos que los vecinos estaban planteando al principio. Decía, hubo un poco de desconfianza, pero después hay una fuerte apropiación de parte de la policía de este aspecto. Entonces, sé que dijiste, Agus, que no centráramos solo en la policía, pero digo, es fundamental a la hora de plantear estrategias de prevención, al menos una buena sintonía con la policía. Y eso lo logramos con este sistema. Llegamos a una instancia en la que el sistema de alerta comunitaria comparte espacio físico con el área de monitoreo de cámaras, más el área de despacho de móviles de la propia policía. Por tanto, la articulación es preventiva en el territorio, de trabajo con la comunidad, pero a la hora de dar una respuesta también hay una respuesta articulada, donde es el municipio el que contacta y la policía la que reacciona en el caso de algún incidente o una derivación respecto a las áreas de salud, si fuese una emergencia médica, y una respuesta específica, con protocolos específicos, cuando se trata de violencia hacia las mujeres y violencia de género. Entonces, eso también nos ha permitido articular entre varias dimensiones y entre varias áreas, varias dimensiones del Estado y varias áreas específicas. Yo quisiera dejarlo ahí, creo que cumplí justo con los 15 minutos y seguramente después vamos a poder discutir un poquito. Impecable. Muchas gracias, Martín. Te damos entonces, Moni, si te parece la palabra. A ver si tiene el micrófono. Ahí Hola. está. Ahora sí. ¿Sí Ahí se está. escucha? Sí, perfecto. Ahora no. No, lo volviste a silenciar. Espera. A ver. ¿Ahora? Ahora sí, ahí está, ahora sí. Bueno. Bueno, buenas tardes a todas, a todos, a todes. Me vuelvo a presentar, veo también que hay un montón de compañeros conocidos de trabajo, de estudios, de la vida. Bueno, yo soy actualmente la secretaria de Seguridad del municipio de Avellaneda, pero me gustaría, para arrancar, contar que, bueno, hace 6 años que estamos como equipo en la gestión, 2 años del 2000, fines de 2013, ¿no? 2014, 2015, parte del Gobierno Nacional Popular, después resistimos los 4 años de neoliberalismo, y ahora volvemos a transitar una nueva etapa de un gobierno nacional y popular. Quiero marcar esto porque me parece que, no me parece, a nosotros nos generó mucho aprendizaje transitar estas etapas en función de cómo entendíamos la seguridad y la prevención.
quizás marcar que desde la práctica de ser gobierno local, tenemos incorporada la prevención en nuestra estrategia de trabajo, ya sea cuando nos tocó formar a la policía local, que ese no es tema de hoy, pero la verdad fue un gran desafío, un gran aprendizaje, y hoy para nosotros es uno de los actores importantes y una herramienta central que nos permitió tener una construcción y una conducción de las políticas de seguridad en el territorio, en nuestro territorio, más allá de los cuatro años que vivimos de neoliberalismo, con políticas que eran todo lo contrario a lo que nosotros pensábamos y hacíamos en el territorio. Entonces, quizás decirles que en estos 6 años trabajamos la construcción de algunos conceptos que para nosotros son centrales, ¿no? Uno es la de territorio. Sería largo definirlo, pero o sea, la política la define el territorio, y el territorio también define la política, ¿no? Siempre en esa relación dialéctica, diría. Nuestro gobierno municipal, o sea, yo no podría hablar de las políticas de prevención y de seguridad sin hablar de lo más macro, que en este caso es el proyecto del gobierno municipal. Las líneas de trabajo del gobierno municipal en todas las áreas, salud, educación, cultura, espacio público, están marcadas por mirar a la ciudad y mirar al territorio de una perspectiva igualitaria. O sea, la verdad que los años de gestión, los 10 años de gestión, también esto, hago un paréntesis y lo quiero marcar, ¿no? Que para pensar proyectos de cambios, yo notaba por acá, estructurales, ¿no? Cambios estructurales que en realidad son parte del proyecto político, que nos permite el cambio de la vida de la ciudad, el cambio de la vida de la gente, la inclusión, y eso nos permite generar espacios de prevención, requieren un proyecto político, una conducción política, y por lo tanto, y también un tiempo de desarrollo, ¿no? Entonces, 10 años de gestión del gobierno municipal permitieron ir construyendo, no está acabada, no está terminada, siempre es inacabado un proyecto, pero permitieron construir una lógica de trabajo y un desarrollo territorial inclusivo, igualitario, y en perspectiva de derechos, ¿no? Para darles un ejemplo, todas las plazas son iguales, o sea, todas las plazas de todos los barrios tienen la misma estética, los mismos juegos, todos los barrios tienen plazas, todos los clubes que fueron subvencionados, tuvieron un mismo proyecto de desarrollo edilicio, de espacios deportivos. Muchos clubes de los barrios populares tienen piletas, y algunos piletas climatizadas. Para dar un ejemplo, ¿no? Se construyeron, bueno, después al final quiero hacer poner como ejemplo lo que nos tocó construir en el Barrio Azul en el marco del COVID. Pero bueno, justamente lo que pudimos construir ahí tuvo que ver con los 10 años de una política inclusiva. Entonces, las políticas de seguridad o el proyecto de trabajo de la Secretaría de Seguridad está articulado con todo ese desarrollo territorial que tiene la gestión de gobierno. Entonces yo no podría hablar de las políticas de seguridad separadas de las políticas de gestión de gobierno, ¿no? Ahí es donde en este tiempo fuimos construyendo este concepto, ¿no? El concepto de territorio, un concepto de prevención
íntimamente ligado a la participación y íntimamente ligado a la interagencialidad, pero que no es una interagencialidad teórica, es práctica. Y eso también, la posibilidad de ser gestora, digamos, de ser parte de la gestión pública, nos permitió generar otras dinámicas que tienen que ver con la planificación, el hacer, el pensar y el decidir, ¿no? A veces hay que hacer y después planificar, a veces hay que hacer y después pensar. Entonces, hay una relación totalmente práctica de resolución de la política, ¿no? Ahora, ¿puedo hacer que esas resoluciones prácticas sean en función del objetivo si yo tengo claro que siempre resuelvo en el marco de un objetivo político, ¿no? En el marco de una estrategia? Eso nos permite hacer y resolver, a veces sin planificar. Digo esto porque muchas veces cuando uno estudia diseños de políticas públicas, siempre piensa en los diseños primero. La gestión, el día a día, el que te golpea en la puerta, el que uno interactúe permanentemente con los vecinos y vecinas, más allá de estrategias de participación, tenés lo individual y lo colectivo, eso nos permite que todo el tiempo tengamos que resolver ya. Y después vemos cómo esa resolución ya está en el marco de una estrategia más colectiva y no solo respuestas individuales. Entonces, esa tensión todo el tiempo, de lo individual y lo colectivo, de lo urgente y de lo estratégico, está todo el tiempo presente cada día, cada minuto, en cada instante, ¿no? Entonces, en esta línea, cuando nosotros tenemos como objetivo transformar la vida de la gente, transformar la realidad, necesitamos repensar prácticas que desburocraticen la política pública, ¿no? Pero que no le hagan perder el objetivo. En ese marco, la relación de la Secretaría con otras agencias del municipio también es dinámica, con espacios de trabajo y de planificación conjunta, pero también con mucho día a día de resolución de temas o de problemas, ¿no? Nosotros también generamos una forma de construir información, les diría desestructurada y estructurada, ¿no? Estructurada porque, bueno, generamos un equipo de trabajo de construcción de información, de estadística, de análisis, pero desestructurada porque está abierta a las distintas voces y fuentes del día a día. Fuentes para, bueno, tomar el esquema más formal de construcción de información, y voces porque creemos que lo cuantitativo y lo cualitativo todo el tiempo tiene que estar interactuando, justamente para generarnos preguntas de nuestra práctica, ¿no? Entonces, el dato y la información es importante, pero las voces son centrales para la toma de decisiones. Y ahí, bueno, esas voces se manifiestan desde espacios participativos, digamos, los tradicionales espacios de participación ciudadana, y las nuevas formas o los nuevos espacios de participación que se vienen dando en estos últimos tiempos, que tienen que ver con las redes sociales, o con también, desde esta mirada de territorio, empezamos a trabajar en una línea que es la importancia de la cercanía, ¿no? Del mínimo espacio de conocimiento, de pertenencia, de identidad y de participación que tienen nuestros vecinos y vecinas. A veces nosotros queremos llevar espacios de participación más macro, y el espacio de participación es ese mínimo espacio que puede ser su cuadra,
y de ahí podemos ir para arriba, pero ese mínimo espacio de participación es el que existe, y necesitamos tomarlo y resignificarlo. Y cuando decía también las voces, es porque justamente en todas estas voces están las contradicciones de las miradas, que no podemos dejar de tenerlas, porque nosotros gestionamos y gobernamos para todos y todas, y en ese todos y todos hay muchas miradas, pero como tenemos nuestro objetivo estratégico, no se nos pierde el objetivo más allá de las diferentes miradas, ¿no? Las miradas de los vecinos, la mirada de las organizaciones, la mirada de los jóvenes, las miradas institucionales, y todo el tiempo, la mirada de los distintos actores, como la justicia, la policía, y todo eso está siempre en tensión, ¿no? Bueno, ¿cómo resolvemos eso en función de, siempre de nuestro objetivo? Y quizás para ir redondeando, decirles que esto que yo digo fue, digamos, lo pudimos llevar a la práctica en el Barrio Azul. Yo le digo Barrio Azul y no Villa Azul, porque Azul es todo un barrio, tanto de Avellaneda como de Quilmes, pero en Avellaneda, bueno, no es que hubo la suerte, tuvo la decisión política de que el Barrio Azul fuera urbanizado. Entonces hoy es un barrio, como por ahí se pudo ver en algún momento, en algún video que circuló, es un barrio que como barrio, desde la participación de los vecinos y el reclamo de los vecinos y la gestión del Estado, pudo recuperar todas sus formas de organización y de participación barrial que la habían construido los vecinos, pero ahora con la gestión estatal se fortalecieron. Eso por un lado. O sea, en el barrio están las viviendas, pero también hay un club, hay una escuela, hay un centro de salud, hay un centro de formación profesional, una plaza, un jardín maternal. Todo eso en estos años se fue construyendo, instituyendo en el barrio. Cuando apareció el COVID y hubo que tomar medidas y hubo que generar una situación de cuidado, no de control como algunos las plantearon, más allá que tenemos un límite con Quilmes, que es un límite político, pero no es un límite cultural, porque los vecinos de Azul son vecinos de Azul. Pueden vivir en Quilmes o en Avellaneda, pero son vecinos de Azul. Se dio una situación muy interesante que creo que justamente por lo que empecé, con las palabras que empecé esta charla, ¿no? Como había territorialidad, como había objetivo y estrategia política, como había decisión, como los actores rápidamente estuvimos en el territorio y teníamos un objetivo común, se pudo coordinar y se empezó a hacer, ¿no? Se empezó a hacer. No hubo mucha planificación previa. Se hizo lo que había que hacer en ese momento. Y en la medida que estuvimos ahí y empezamos a hacer, empezamos a planificar, a ordenar, a reconstruir una forma de trabajar que fue, de hecho, interagencial, porque estaban los distintos actores de gobierno, una forma de trabajar muy participativa, con una estrategia de comunicación permanente con todos los actores y especialmente con los vecinos, y con una estrategia desde el día 1 de prevención de la violencia y los conflictos, porque pensábamos, suponíamos, por las estadísticas, por la información que teníamos, que podían darse distintas situaciones de conflictos, principalmente, y violencias también, pero más de conflictos, al tener que cumplir un aislamiento estricto. Y la verdad que los 15 días que
que transitamos en azul, y digo también esto como un paréntesis porque fue una discusión que tuve con algunas intercambio de miradas con algunas, por ahí actores que no estuvieron en el lugar, como planteando, bueno, a ese barrio cuando se tomaron las medidas, primero llegaron las vallas y la policía y después el Estado, y no. Justamente ahí hay una concepción equivocada, ¿no? Primero llegamos nosotros, todos nosotros, actores, Ministerio de Seguridad de la provincia, municipio, ministerios de nación, llegamos nosotros, o sea, el Estado. Y junto con nosotros llegaron las distintas áreas, entre ellas la policía, pero bueno, o sea, llegó seguridad, llegó salud, Ministerio de Desarrollo Social, y junto con nosotros estaban las organizaciones, o sea, llegamos todos juntos, pero no llegamos, ya estábamos, ¿no? Entonces, cuando el Estado está presente, no llega, está, y cuando está, puede hacer, y a partir de eso, es una planificación en la acción, digamos, ¿no? Y creo que eso tuvo los resultados que tuvo hasta hoy, y resultados que no terminan con esta situación extraordinaria de COVID, sino que resultados que hoy nos permiten seguir pensando cómo seguimos profundizando ese marco de vida que hoy se fue generando en ese barrio, que si bien es dividido o compartido por 2 municipios, podemos tener estrategias comunes de abordaje territorial, de trabajo sobre las violencias y los conflictos. Hoy en ese barrio, obvio que por la presencia policial, pero también por una fuerte presencia del Estado, bajaron los conflictos, la violencia y el delito, les diría casi a nivel 0. Bueno, 0 no, 10. Pero estamos ahí con una fuerte presencia, seguimos estando, y hoy entonces estamos desafiados a cómo lo sostenemos, porque la presencia fuerte y la articulación fuerte de todas las áreas nos permite demostrar en esa experiencia que es posible generar otra forma de intervención y bajar al máximo posible los índices de conflictos y de violencia, incluso en estos tiempos de pandemia, con tantas necesidades, tantas situaciones, etc. Bueno, creo que me estoy pasando del tiempo, hasta ahí puedo llegar y después, si hay preguntas, puedo ampliar. Genial. Mónica, muchísimas gracias. Bueno, pasamos a Belén. ¿Estás ahí, Belén? Sí. ¿Ahí estás? Sí. No se te escucha. A ver, Belén. No te escuchamos. No. A ver, un segundito. No. A ver, esperamos un segundito. Les recordamos que las preguntas las vamos a retomar al final de la exposición, cuando terminen los 4 expositores. Vamos a darnos un espacio para preguntas y comentarios, así que les agradecemos si las pueden escribir en el chat. Nosotros las vamos recuperando de ahí y vamos a tratar de ser lo más dinámicos posibles al final. Esperamos unos minutos. Estamos con dificultades técnicas. Mientras tanto les cuento, a quienes están interesados, nosotros tenemos espacios de trabajo en distintas áreas en el instituto. Una de ellas es, como les decía al principio, el área de prevención integral de la violencia y el delito. Y bueno, a quienes les interesen después pueden escribirnos y quedar en contacto con nosotros. Estoy ahora yo, pero somos un equipo bastante más grande. Entonces, bueno, los invitamos siempre a participar de las distintas actividades
y espacios de trabajo que tenemos en el liceo. A ver. Si no, pasamos a Mariano y volvemos con Belén. Ahí está, parece que está. A ver. Un segundito. El próximo martes, aprovecho y les paso otros avisos. Ahora me el próximo martes. Ah, ahí está, ahí tenemos. Bueno, vamos con Belén, antes de que se nos caiga otra vez. Hoy me pasaron todas las cosas que te pueden Estás complicada. De hecho, estoy en una parte de mi casa que está en obra. Pero bueno, es acá donde pudimos, así que nada. Bueno, te escuchamos entonces a vos y después seguimos con los avisos parroquiales. Bueno, gracias, Belén. Perfecto. Gracias a ustedes. Escuchando la exposición un poco de Martín y de Mónica, ¿no? Me llevó a cambiar algunas cuestiones de las cuales yo pensaba hablar hoy. En mi caso, no estoy en este momento en la gestión, ¿no? Entonces también es un lugar de la enunciación totalmente diferente, ¿no? Estuve en otros momentos y bueno, eso también, esa distancia y esas experiencias y trabajar con algunos gobiernos locales en algunas asistencias técnicas en el último tiempo, fundamentalmente vinculadas a algunos proyectos socioeducativos que trabajamos con Machi Alonso, que debe estar ahí escuchando, en el desarrollo de un enfoque que tiene que ver con nosotros decimos, con una pedagogía para transformar las violencias en prácticas de cuidado. Y en el transcurso del desarrollo de esos programas, ¿no? En los lugares que fuimos recorriendo, aparecieron muchas cosas de las cuales fuimos aprendiendo, ¿no? Y de muchos supuestos con los cuales nosotros nos acercamos al territorio a partir de esta experiencia. En los territorios donde nosotras estuvimos trabajando, me encantaría que fueran como Avellaneda o como Godoy Cruz, pero lo que nosotros encontramos fue bastante diferente, ¿no? Son municipios donde no ha habido una planificación estratégica, entonces pensar las situaciones que se van presentando, los conflictos y las violencias, genera respuestas inmediatas, muchas veces policiales, ¿no? Que nosotras hayamos entrado a participar en un proyecto socioeducativo fue como algo que generó también cierta movilización, ¿no? Y poder empezar a discutir otras cuestiones que tenían que ver con el gobierno de la seguridad y con la posibilidad también de empezar a pensar una planificación estratégica en ese campo. Nosotros decimos que en esta pedagogía que nosotras desarrollamos, un momento clave tiene que ver con algo que señalaba Mónica recién, con poder pensar e identificar las violencias en el territorio, ¿no? Las violencias como son vividas por los actores, cómo se manifiestan estas violencias en el territorio, y en esta complejidad, ¿no? De las distintas violencias, donde después se espera que intervenga la política, ¿no? Nosotros construimos algunas categorías que nos permitieron pensar estos territorios, que no son todos los territorios, pero que son bastante particulares, ¿no? Y cuando una de esas categorías que nos permitió pensar algunas situaciones tuvo que ver con la noción de márgenes del Estado. A diferencia de la cuestión, y me alegra y celebro el trabajo en otros municipios de esta cuestión de alta presencialidad del Estado, a donde nosotros íbamos había una retirada del Estado, un Estado que no estaba, ¿no? Y el concepto de márgenes del Estado, que fue un concepto operativo, pero que nos permitió visualizar estas situaciones, remite a esos espacios donde el Estado se retira, ¿no? Y deja hacer a los grupos locales. Entonces, los grupos locales, entre otras cuestiones, disputan el uso de la violencia y el uso y la coerción. Este concepto de márgenes, estos autores lo piensan no solamente para pensar los márgenes vinculados a la pobreza o a los sectores vulnerables, no están pensando en la idea de márgenes como esos espacios
conceptuales o territoriales, ¿no?, que son puestos en disputa. Los márgenes pueden ser las condiciones de posibilidad para la fuga de capitales o las escuchas en, no sé, las escuchas que no se hacen de, digamos, las escuchas ilegales, ¿no? Hay un montón de situaciones que, digamos, están dentro de esa categoría de márgenes del Estado. Pero para pensar estas violencias, que tenían que ver con la dimensión mucho más estructural de la violencia, ¿no?, este concepto fue como, nos permitió pensar bastantes cuestiones que hacen al territorio. Estoy con 2 computadoras acá ensayando. Entonces, lo que encontramos además, que tiene que entrar en diálogo con esto, en estos territorios, es que en los márgenes del Estado, la ley, no aparece la ley como ordenador simbólico de las relaciones sociales. Entonces, la internalización de aquello que consideramos la autoridad o la ley, en un Estado de hecho es un proceso que implica una construcción. Implica una construcción donde no hay interacciones, no aparecen estas interacciones de las que está trayendo Mónica, ¿no?, con las distintas agencias del Estado, ¿no? Porque lo que aparece es justamente un abandono o un retiro del Estado en estos espacios. Y entonces lo que aparece es que en los pocos, digamos, en las pocas apariciones que tiene ese Estado, también es muy desafiado por la comunidad, por los grupos, desafiado en el sentido de que se va a una salita de salud, que está un poco más alejada, y se toma por la fuerza cosas, o se desafía la autoridad policial, o, entre comillas, se vandalizan las escuelas, ¿no?, que dentro de esa categoría de vandalismo entran un montón de prácticas, entran prácticas que tienen que ver con jóvenes, no sé, que se van a bañar al tanque de agua de la escuela como si fuera tanque australiano, en un municipio donde no hay agua, no hay asfalto, no hay cloacas, ¿no? Tienen estas complejidades. Entonces, el trabajo y la implementación o poner en práctica este proyecto socioeducativo que se llamó Escuelas y Comunidades Libres de Violencias, nos llevó a pensar algunas cuestiones que a mí me parecía interesantes traer hoy acá, sobre todo para aquellos lugares que no tienen tanta presencia del Estado o no han logrado estos niveles de gestión, ¿no? Y entre esos aprendizajes nosotras pensamos como 4 dimensiones que son cruciales. Una tiene que ver con lo que Mónica señalaba recién, ¿no? La importancia de la construcción de autoridad estatal. Hoy en día, y el contexto de la pandemia lo pone un zoom también, tal vez, en la discusión del rol de las fuerzas de seguridad o de algunas cuestiones, y para nosotros es clave discutir la presencia del Estado en el territorio, cómo se da esa presencia, ¿no? Y qué sucede cuando el Estado se retira de estos territorios, ¿no? ¿Qué pasa en estos territorios? Pensando también en esta dimensión de la autoridad, porque para nosotros es claro desde este enfoque pensar a esta autoridad como una autoridad que cuida y una autoridad que pone el límite. Entonces, cuando esa autoridad no está, o esas interacciones con cualquiera de las autoridades del Estado, en cualquiera de sus agencias, se corren del territorio, ¿no? Construyen subjetividades que son construidas en los márgenes del Estado, con todo lo que eso implica, ¿no? Y con todos los efectos y cómo eso se imprime y genera marcas en las biografías de los habitantes de estos barrios. ¿Y qué sucede con esto? Que después esas marcas no son suficientes, no es suficiente trabajar estas marcas solamente desde el acceso a derecho. Que el acceso a derecho es algo sumamente importante, garantizar, sobre todo en estos territorios, pero que hace falta una dimensión más, una vuelta más para poder trabajar sobre estas marcas, que se transmiten de generación en generación o que tienen que ver también con los espacios de sociabilidad y otras dimensiones, ¿no? Entonces ahí nosotras señalamos algunas cuestiones que son claves, además de la construcción de autoridad del Estado y de la construcción de una autoridad que cuida, ¿no?, en estos espacios, la construcción de una comunidad organizada, en el sentido de, hay una categoría que nos apareció trabajando en estos barrios, no sé si me estoy bien con el tiempo.
No, mire, bien. Una categoría que nos apareció en el trabajo, en los talleres, con las comunidades, que es la de comunidad refugio versus comunidad organizada, ¿no? La comunidad refugio como aquella comunidad que se construye en pos de un refugio, ¿no? De dar amparo en algún tipo de problemática, que puede vincularse con los jóvenes, que puede tener que vincularse con las violencias contra las mujeres, ¿no? Y frente a esa idea de comunidad refugio, ¿no? ¿Cómo construimos comunidad organizada? ¿Cómo construimos esa comunidad organizada que organiza en estos territorios, si quieren, estas comunidades refugio? Que además tienen otro problema, que es que en la mayoría de estas comunidades barriales, que están en capacidad de cuidar, ¿no? Y que cuidan a sus jóvenes, a los adultos, ¿no? Que cuidan a los miembros de la comunidad, estas comunidades cuidan a los que consideran propios. Y ese cuidado implica separar a los propios de los que hacen daño a los propios. O sea, hay una construcción de que cuidarse es separarse de los otros, ¿sí? Entonces, yo te cuido y para cuidarte te encierro en mi casa con llave. O te cuido, y hay un montón de prácticas que fuimos relevando en este proceso, ¿no? Que asocian a esta idea de cuidar, de separar del otro que puede ser peligroso o que puede producir un daño. Entonces, ahí se nos aparecía una pregunta, que ahí escuchándola un poco a Mónica y pensando en otras experiencias, es, bueno, ¿cómo construimos en estos contextos comunidades cuidadoras? ¿Cómo construimos prácticas de cuidado, ¿no? En estos contextos? Y otra dimensión que para nosotras fue interesante, y encontramos ahí una manera de pensar, digamos, estas intervenciones, estas intervenciones tienen que ver con, además de la importancia de la construcción de autoridad en el Estado, además de construir comunidad organizada, ¿no? Para prevenir el delito y las violencias. Digo, esto más allá de la multiagencialidad, que es un lugar del cual partimos también. ¿Cómo incidimos en los procesos de individuación de los habitantes de estos barrios, ¿no? ¿Cómo construimos unas prácticas de cuidado que incidan en los procesos de individuación de los jóvenes que viven en estos barrios, que tienen que ver con darle una vuelta más al acceso a derechos? Y en ese sentido nosotras tomamos esta noción de cuidado, el concepto de cuidado, ¿no? Que como lo trabajan algunos como autores como Dileo y Camarotti, que ellos hablan del cuidado como con generar las condiciones estructurales para que los sujetos puedan enfrentar los procesos de vulnerabilidad e inconsistencias posicionales. Y para eso construir diversos tipos de soportes, ¿no? Simbólicos, materiales y afectivos. Y pensando que en estos procesos de individuación tienen que ser interceptados, me sale, pero sí, conmovidos por interacciones novedosas. Y que estas interacciones novedosas tienen que ver a su vez con los contextos en donde se desarrollan. O sea, que para incidir sobre esos procesos de individuación, tenemos que poder generar ciertas interacciones novedosas, donde lo novedoso tiene que ver con algo vinculado al contexto, ¿no? Algo que no es habitual para el grupo. Por ahí lo novedoso es que te llamen por tu nombre, o por ahí lo novedoso es atravesar una experiencia X, ¿no? Depende de cada uno de estos contextos. Pero sí tiene que ver con poder corrernos de esas interacciones habituales que se generan por las condiciones materiales, ¿no? De la experiencia de vida, que hace que, que nos condiciona nuestro día a día, ¿no? Poder provocar esas interacciones novedosas. ¿Estoy bien con el tiempo? Sí. 5 minutitos más. Bueno, estoy re bien, estoy bárbara. Entonces, estaba pensando en una situación puntual que nos contaron hoy en un barrio, de estos barrios que
están un poco en el desamparo, ¿no? Que tiene que ver particularmente con el ingreso a una parroquia a robar 2 estufas. Para hacer, entonces, lo que, digamos, entraron a robar 2 estufas y tuvieron distintos tipos de respuestas, ¿no? La respuesta de la parroquia fue suspender la olla que le daba de comer a 1.200 personas, ¿no? Y llamar a la comunidad para buscar a los responsables, ¿no? Ese fue el camino que encontró la parroquia. El Estado local que entiende que no es un problema o no digamos, es algo en lo cual no, a ver, como las relaciones políticas no son las que, digamos, les gustaría que fueran, no interviene y deja que el conflicto siga su curso. Y después, la comunidad porque tiene miedo y por otras razones, quiere dejar de ir a dar de comer a esa olla popular. Entonces nosotras pensábamos, en este caso, ¿no? La comunidad a la cual, digamos, nosotros intuimos que quienes fueron a robar las estufas saben que el cura no los va a delatar, que el cura posiblemente sepa quiénes son los que robaron las estufas, ¿no? Pero que en esta lógica de lo territorial vamos gestionando los conflictos, ¿no? De estas maneras. Entonces decíamos, bueno, ¿dónde podría estar la interacción novedosa en esto? Y ahí pensábamos que una interacción novedosa podía ser tal vez que el cura hable con la comunidad, que la comunidad, en vez de buscar a los responsables, pueda plantear que en este municipio empezó el frío, que no hay estufas, que la luz se cobra de tal o cual manera, ¿no? Y que hay todo un problema que afecta a toda la comunidad y que así como sucedió en esta situación, va a volver a pasar repetidas veces en todo el invierno, ¿no? Y buscar una salida tal vez colectiva o comunitaria que trascienda, ¿no? La cuestión más punitivista de cómo enfocar esta situación y también interpele a los otros actores, particularmente al gobierno local y a los otros que deberían intervenir ahí, ¿no? A construir soluciones conjuntas, ¿no? De esta problemática. Entonces, volviendo un poco a estas cuestiones que para nosotras fueron claves pensar, que son difíciles de pensar cuando uno también no tiene la capacidad de mover todos los hilos de la gestión, ¿no? Cuando uno está en la gestión tiene algunos problemas y cuando uno interpela la gestión, ¿no? Hay otras dimensiones que también se van perdiendo. Entonces, a ver, ¿qué? Para cerrar y por ahí tal vez para ir a la discusión y después ordenar un poco esto, porque me salió un poco desordenado. Para nosotras, del aprendizaje de estos proyectos socioeducativos y también del aprendizaje que hemos tenido en otro tipo de interacciones novedosas, como han sido, por ejemplo, poner en práctica la formación de un cuerpo de prevención barrial, ¿no? Y ver y poder participar de un proceso donde una comunidad, ¿no? De repente se despierta con un despliegue policial en su territorio donde no estaba acostumbrada a que ese territorio sea patrullado por personal policial, ¿no? Y cómo esto impacta y modifica o incide, ¿no? En esas marcas, incide en todos los procesos de subjetivación de esas comunidades y también incide reconfigurando las relaciones, ¿no? La relación con el Estado, las relaciones hacia adentro, las relaciones interpersonales hacia adentro de las comunidades que se ven afectadas por estas interacciones novedosas, ¿no? Entonces, ay, perdón, pero me mareé. No sé cómo pasárselos en limpio. Prefiero cortar acá y que vayamos a preguntas y yo me ordeno y después... Dale. Porque, sí. No hay problema. Muchas gracias, Belén. Vamos entonces con Mariano, para ir cerrando. Hola, Mariano, ¿estás ahí? ¿Te escuchamos?
Hola, ¿qué tal? Ahí te Buenas escuchamos tardes. bien. Bueno, saludos a Martín, a Mónica, a Belén, a vos. Eh, yo no puedo más que estar muy contento y casi emocionado, diría, con, con el hecho de participar de este evento y ver la, la audiencia que está teniendo este tema de la participación democrática y la intervención estatal en la prevención del delito, eh, teniendo en cuenta de que en el año 97, 1997, para algunos de ustedes la prehistoria, eh, nosotros iniciamos el primer plan piloto de prevención del delito en el barrio de Saavedra, desde el Ministerio de Justicia. Yo estaba a cargo de la Dirección de Política Criminal del Ministerio de Justicia, y empezamos, tomamos contacto casi accidentalmente con experiencias del Instituto eh, de Prevención del Delito de Montreal, dirigido por tal Irving Waller, que publicitaba estas prácticas con base en lo que habían sido las experiencias de los contratos de seguridad franceses de la época de Mitterrand. Ahí sí que nos vamos más muchos de ustedes no habían nacido en los años 80 cuando se empezó a hacer esto en Francia, y después, bueno, se trasladó a Canadá. En paralelo, en el mundo anglosajón se desarrollaban experiencias que no eran las mismas, eran de otro tipo, pero que también tenían que ver con la comunidad. Por supuesto, todo esto en escenarios totalmente distintos, tanto en lo económico como en lo político, del escenario argentino, en donde, si hablamos del 97, estamos diciendo que recién estaba la democracia dando sus primeros pasos sólidos. Hacía poco que había terminado el juicio a las juntas, y después habían venido las leyes de obediencia debida y punto final, y bueno, y estábamos además atravesando el desembarco del neoliberalismo en los años 90 con el gobierno de Menem, y estábamos a escasos años del desastre del 2001. Así que en ese contexto nosotros casi ingenuamente, diríamos, empezamos a arrimarnos al barrio de Saavedra y empezar a tratar de aprender en ensayo y error con estos modelos que no eran totalmente transmisibles a la Argentina, por supuesto, y mucho menos el modelo inglés, el de Neighborhood Watch, que directamente era una especie de modelo de vecino denunciante, prácticamente, un apéndice de la policía. Nosotros bajábamos aquí al barrio de Saavedra y nos encontramos con que justamente la policía no era la solución del problema, sino que era parte del problema, era una parte grave del problema. Eso con relación en general a todo el barrio, de ni que hablar en particular con la villa, que estaba dentro del barrio, sigue estando dentro del barrio de Saavedra, que es el barrio Mitre. En ese contexto nosotros empezamos en una soledad absoluta, considerándonos, no solo nosotros lo considerábamos un tanto audaz e ingenua la iniciativa, sino que sobre todo los demás nos consideraban a nosotros como naif, en el sentido de ir a buscar qué forma de participación, de qué, si lo único que se entendía en ese momento como participación comunitaria eran las cooperadoras policiales. Y de ahí esa reacción así casi
reflejo condicionado de que si hay alguna reunión en el barrio por el tema de seguridad, tiene que ser manejada por la policía o por el comisario del barrio, ¿no? Ni siquiera se había desarrollado en la provincia de Buenos Aires el primer plan de Arlanián, que tuvo una pata de participación comunitaria con los foros de seguridad, que empezó desde los fines del 98. Bueno, nosotros, ya les digo, en ese sentido me parece que se ha recorrido un camino extraordinario, porque, bueno, Martín señalaba, él es testigo también de las veces que hemos ido a Mendoza, desde la época en que yo todavía estaba en el Ministerio de Justicia, y desde el INSET, también ya fundado hace bastantes años, con el objetivo de promover esta política. ¿Cuántos años hace, Martín, que habíamos empezado en Mendoza? Y bueno, y ver ahora que ya está institucionalizado, y que gente que empezó con nosotros en aquellos años ya está en esto, ocupando estas responsabilidades, me lleva a hacer la reflexión de que en Argentina hemos avanzado mucho en lo que se llama el título es el título de esta jornada, la gestión democrática en seguridad. Venimos de policías involucradas en dictaduras, venimos de un monopolio absoluto de la cuestión de la seguridad por una policía que no era ni siquiera gobernada por el poder político, venimos de una ajenidad total de la participación comunitaria, no solo en seguridad, sino en ninguna otra de las políticas del Estado, de lo que llamaba, lo que serían llamar las democracias débiles o democracias rengas. Y se ha avanzado muchísimo en ese sentido. No solo se ha consolidado institucionalmente la democracia, sino que en la cuestión de seguridad, que es la cuestión más difícil de avanzar para los sectores progresistas, para los sectores de izquierda, para los sectores democráticos, se ha avanzado muchísimo y veo con mucho agrado, ya les digo, casi con emoción, que haya tanto interés por este tema ahora y que los que estén exponiendo, varios de los que estén exponiendo, sean actores directos de estas políticas, que esto no siempre fue así, sino que venimos de una prédica en el desierto que tardó sus años en ir afianzándose. Bueno, acá obviamente lo importante es la práctica, lo importante es escuchar a los compañeros que han expuesto hasta ahora, que están en la práctica actual, reciente. Yo en mi última participación en un plan de prevención del delito fue en el que articulamos en la Ciudad de Buenos Aires desde el año 2000 al 2006, cuando gobernaba la Ciudad de Buenos Aires Aníbal Ibarra, y que ahí se hizo un intento muy importante de prevención. Yo creo que ahí se hizo el modelo fundacional sobre todo de la participación comunitaria de los barrios que llamamos de clase media, las asambleas de prevención, y en paralelo el plan que se llamó Comunidades Vulnerables, que fue lo que se llevó como propuesta de prevención del delito a los barrios más carenciados, ¿no? Es decir, como dos patas, como dos alas de una misma estrategia, teniendo en cuenta las diferencias esenciales entre las distintas áreas de un urbanismo que está bastante fracturado, y por lo tanto necesita políticas específicas de acuerdo a las especificidades de cada área. Tuvimos una extraordinaria experiencia por el plan de comunidades vulnerables, pasaron como 4.000 jóvenes. Ese se extendió incluso a lugares de la provincia de Buenos Aires, como el barrio Carlos Gardel de Morón, pero en toda la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, allí. Los 4.000 y pico de jóvenes que pasaron por este plan
de comunidades vulnerables, haciendo una evaluación del mismo plan que le hicieron los que articulaban el plan, un equipo del Ministerio de Justicia, se llegó a establecer que teníamos un nivel de reincidencia cercano al 5 o 6%, teniendo en cuenta que el nivel de reincidencia carcelario histórico, y no creo que haya variado mucho al día de hoy, es del 75-80%, evidentemente podíamos dar las urras y seguir adelante, no más entusiasmarnos y seguir adelante con el proyecto. Fue un proyecto en ese sentido muy exitoso, como también lo fue el de la participación comunitaria en los barrios para trazar mapas del delito y para que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tuviera la suficiente información como para gobernar la política de vigilancia, más allá de la información que le pasara a la propia policía. En esos dos áreas tuvimos un gran éxito. Bueno, en medio de todo esto, el tembladeral del 2001 y 2002, y después, bueno, finalmente el plan no pudo seguir escalando en una magnitud superior a lo que había sido una especie de plan piloto ampliado, y bueno, lo que nos quedó fue la experiencia, que la hemos traducido en investigaciones y en libros, pero lamentablemente después no se le pudo dar continuidad a esto. Después vino el macrismo en la ciudad, y mucho menos que eso. Intentó igual Nilda Garré llevar adelante una parte, pero es muy difícil llevar adelante un plan de prevención local sin una participación directa y un involucramiento directo del gobierno local, ¿no?, que estaba en ese momento de mano de mano. Así que, bueno, yo, digamos, como para ir medio cerrando con esto, la gestión democrática de la seguridad y la palabra clave es la palabra democracia. La palabra democracia es un término político, y es importante señalar esto porque es importante entender que la cuestión del delito en la sociedad es, antes que nada, antes que una cuestión social, es una cuestión política. Es una cuestión política. El enfoque de los distintos tipos de delitos que se cometen, para tener visos de verosimilitud y posibilidades de acierto, debe hacerse en primer lugar desde el ángulo político. Es decir, y en el caso de la prevención del delito a nivel local, a nivel de los municipios, el tema es la cuestión política de la territorialidad. ¿Cuál es el escenario? ¿Quién gobierna realmente el escenario en el que se vive en cada una de las localidades? Porque hay que entender que estas experiencias que nosotros llevamos adelante, que veo con alegría que siguen llevando adelante e impulsando en distintos lugares, tienen un significado político, es decir, tienen un significado de disputar poder territorial a tramas mafiosas que todavía existen y van a seguir existiendo, y que van a ser que son en el mediano plazo el principal obstáculo del desarrollo de estos planes de prevención, tramas mafiosas que vienen desde prácticas, de prácticas políticas, de prácticas policiales, e incluso de vicios sociales, que están también extendidas en el territorio y que son las que siguen generando las cuotas mayores de violencia. Y el gran desafío para todos todas estas improntas, todas estas iniciativas, todas estas estrategias, es llegar a adquirir una dimensión tal y un desarrollo tal que le puedan disputar realmente el territorio
a estas tramas mafiosas que de alguna u otra manera, en algunos lugares más, en algunos lugares menos, todavía siguen existiendo, van a seguir existiendo en la medida que no hayan cambios estructurales, pero justamente los cambios estructurales van a venir de la mano de que políticas de participación ciudadana, democrática, concretas, se terminen de instalar definitivamente, se terminen de desarrollar, se conviertan de planes pilotos o de planes individuales en políticas públicas, coordinadas, desde el gobierno nacional, pasando por los gobiernos provinciales, hacia los gobiernos municipales, que son el nodo y el corazón de todas estas estrategias, hasta que esto no se termine de estructurar de esta manera, el gran desafío va a ser desarrollar estas iniciativas frente a un escenario que les es adverso, pero que, y con esto termino, reitero, mucho más adverso era cuando iniciamos estas actividades allá lejos de hace tiempo, y cuentan y pueden contar ahora entonces con un acervo, con un capital, con una experiencia y con un avance real de este tipo de políticas y un convencimiento de un sector importante de la clase política de la necesidad de llevar adelante la prevención de un delito de esta manera, cosa que no existía en absoluto en aquel momento, y una cultura contra la que hubo que remar en contra durante muchos años. Así que a mí me parece que realmente se ha avanzado mucho, insisto, lo felicito, y realmente es reconfortante para los que venimos desde hace tanto tiempo bregando en esta línea de acción, ver que se haya avanzado, pero también es cierto que todavía queda un largo camino por recorrer y mucho error, ensayo y error, pero que de todas maneras esto no tiene más que servirnos para seguir adelante. Gracias. Muchas gracias, Mariano, por compartirnos también tu larga trayectoria en estos temas. Si les parece, pasamos ahora a algunas preguntas que hemos ido recuperando. Ya les digo, yo estoy acá, soy la cara visible, pero están mis compañeras de coordinación, Lucía Camardón, Julieta Rey, a quienes les agradezco un montón, y Gustavo Bafú también, de la coordinación del IELCED, ahí trabajando en simultáneo. Bueno, a ver, algunas preguntas que recuperamos. Para Martín, por ejemplo, dice Mariana, por lo general la prevención social en los municipios se termina reduciendo a la suma de iniciativas sueltas sin un enfoque de factores de riesgo y sin objetivos focalizados. En el caso de Godoy Cruz, junto a los 3 fondos, iniciativas comentaste, ¿algún tipo de abordaje conjunto entre las áreas afines de la prevención dentro del municipio, cultura, educación, etcétera? Es una pregunta. No sé si querés que yo vaya leyendo 2 o 3 y vos las retomás, ¿te parece? ¿Sí? Después preguntan por medición de resultados e impacto, y si hay algún tipo de pedagogía para canalizar el tipo de demandas, y que no sean siempre las mismas, las demandas vecinales, siempre las mismas de más policía, más luz, la gestión en relación a los residuos, etcétera. También te consultan si existen organizaciones locales que trabajen masculinidades, que ejercen violencias por razones de género, y si existen articulaciones con el gobierno local. ¿Querés hasta ahí y después seguimos avanzando? Sí. Empiezo con la consulta de Alejandra. Un poco le respondí ahí en mensajito. La eterna cuestión de cómo se miden las políticas de prevención desde el impacto o desde los procesos y el desafío, la verdad es que es muy difícil. Y la cultura institucional de la evaluación en nuestro estado, en todos los niveles, es también muy difícil. Sin embargo,
nos montamos en algunos procesos de evaluación y hicimos, en el caso que mencioné, por ejemplo, de alarmas comunitarias, una evaluación por encuesta, que era una medición de satisfacción de los usuarios, pero dentro de esa encuesta de satisfacción incluíamos un conjunto de preguntas sobre cómo esto había modificado sus formas de relación y cuál había sido la respuesta institucional que habían recibido ante cada uno de los planteos. Y eso nos permitió, de alguna manera, aproximarnos. Un poquito más lo dejé detallado por escrito. Respecto, me parece re interesante esto que sugiere Alejandra y pregunta, porque si no caemos siempre en lo mismo, también lo dice Mariana, en volver a repetir fórmulas y volver a caer sobre un enfoque específicamente de riesgo y que muchas veces nos lleva a una mirada desde el control. Para nosotros fue un proceso inverso. Generamos un conjunto de herramientas que nos permitieran evitar y salirnos solos de la respuesta puramente policial. Entonces, el tomar viejas herramientas como las alarmas comunitarias y darle un fuerte componente social y fortalecer ese componente social nos permite que a la hora de reunirnos con los vecinos que tienen una demanda de seguridad, la respuesta inmediata está, pero también hay un proceso para construir esa respuesta y eso nos abre la puerta a empezar a discutir otras cosas. ¿Cuáles son los problemas? ¿Cuáles son las herramientas posibles en materia de prevención? Y dentro de esa prevención no quedarnos solo en lo puramente situacional respecto de iluminación, limpieza de espacios públicos, etcétera, sino también ir sobre la gestión de los conflictos específicos. Entonces, esa pedagogía fue posible y ahí sí notamos algunos cambios, y te puedo contar como esta mañana tuvimos una reunión en una comisaría y los vecinos de un barrio tradicional, clase mediero, de esos de que cuando Mariano evaluaba el Plan Nacional de Prevención del Delito hace unos 20 años, esos lugares donde siempre se reclamaba el uso de la fuerza o la coerción sobre cierto tipo de grupos, los planteos fueron un poquito, por supuesto, de eso, pero también otro tipo de estrategias de parte de los mismos vecinos que hace unos años planteaban la única salida es más control, más policía, etc. Y la verdad que eso es, digamos, eso es gratificante. ¿Cómo lo medimos? No sé, pero es gratificante. Culturalmente sí empezamos a notar algún cambio, pero es como, hay que tener hay que anticiparse a la jugada, hay que tener una oferta de acciones. En esa oferta de acciones, ante el planteo de violencia, de la violencia de género, propusimos, y de hecho alentamos y ponderábamos aquellos proyectos que trabajaran con nuevas masculinidades, que es lo que me preguntaba Eva. La verdad es que no cuajó. Hicimos esfuerzos y no tuvimos, no lo tomaron los actores, las organizaciones. ¿Por qué? Porque fundamentalmente estaban constituidas por mujeres que habían sufrido violencia y estaban en la fase de reparación y de reconstrucción de su yo, entonces tuvieron mucho más fuerza, y ahí tomo un ejemplo para responder a Mariana, la articulación con el área de cultura, por ejemplo. Entonces, el trabajo de dramatizar las experiencias y de reconstruir la experiencia desde el proceso lúdico, con las áreas culturales, con las áreas de educación y de deporte, por ejemplo, en ese aspecto específico, generó una organización de mujeres que al mismo tiempo después inició algunos emprendimientos de economía social, que fue como un paso hacia su independencia económica y tratar de terminar de salir de la situación de violencia económica y violencia total que venían sufriendo. Y aprovecho que Jonathan y Andrés preguntan sobre temas policiales y ahí se agotan las preguntas. Jonathan pregunta sobre la municipalización de la policía, siempre desde la perspectiva de la prevención, y Andrés Dubois sobre cuáles fueron los conflictos a la hora de plantear políticas de prevención con los actores policiales.
Para Jonathan la pregunta es una gran pregunta. A mí me parece que conozco experiencias como muy buenas y experiencias muy catastróficas de construcción de policías locales. Y no, yo no tengo saldada la discusión respecto a qué pasa con la cooptación o no de estas policías y cuánto esfuerzo del gobierno local y cuánta autonomía puede construir el gobierno local en un proceso más regional. La ciudad en la que vivo, la verdad es que está integrada en un área metropolitana y no creo que sería posible, pero conozco experiencias como Mar del Plata, donde me parece que es interesante, y otras ciudades grandes de la Argentina, quizás Rosario, quizás Córdoba, donde tal vez por su configuración geográfica y su configuración política serían opciones viables. Y respecto a la resistencia o los conflictos prevención-policía, como bien reseñó Mariano recién, en el año 98-99 se inició un proceso de reforma del sistema de seguridad pública que tuvo avances, aceleraciones, retrocesos, pero el cambio fundamental fue un cambio cultural y sobre todo hay una institución que se sostuvo en estos 20 años, 20 y pico de años, que fue el Instituto Universitario de Seguridad Pública, donde se fueron formando cuadros policiales con una visión mucho más integral de la problemática de la seguridad. 20 años de formación de cuadros policiales hace que hoy casi todos los policías hayan sido producto del sistema de ese Instituto de Seguridad Pública. Y entonces se da una cosa inversa, digamos. Los altos cuadros o los altos mandos policiales, y por ejemplo podría mencionar al jefe de policía de Mendoza, que tomó clases con Mariano, con Alberto Binder, y con muchos ejemplos más, con Saín, qué sé yo, Lucía Damer, en el espacio de la universidad pública, y discutimos un abordaje de la violencia desde Bourdieu, y después hicimos un análisis, y después discutimos también esto aplicado a la gestión policial, hace que la comprensión de la seguridad ciudadana y la necesidad de articular con otros actores no sea necesario discutirla mucho porque como que ya está comprendida. Y si además digamos, estas autoridades policiales tienen un buen diálogo y una buena articulación con el Ministerio Público y con otras áreas sociales, empieza a fluir la cosa. Entonces, si hay algo que creo que debemos contentarnos en el proceso de estas reformas en Mendoza, ha sido que se han venido sosteniendo algunas instituciones a lo largo del tiempo. Entonces, respondiendo ahí sí, Andrés, muchas veces cuando cuadros intermedios se sentían como incómodos a la hora de cooperar y de trabajar con el gobierno local o con otras áreas sociales, porque nosotros somos policías, ¿qué tenemos que ver con eso? Primero, había un respaldo sí fuerte digamos, de los altos mandos respecto a que esta era una opción y un modelo y un paradigma de seguridad válida. Y por otro lado, hicimos mucho trabajo de formación también, no nosotros, sino invitando a referencias. La verdad es que esto siempre funciona así. En las instituciones policiales siempre hay siempre funciona por empatía mucho más escuchar a otro funcionario policial que desde la experiencia y desde su formación tiene más llegada y más experiencia, y entonces trabajando con algunos formadores y algunos capacitadores de formación policial o no, fue posible, digamos, ir coordinando y superando esas tensiones. Perfecto, gracias Martín. Mónica, te preguntan, dicen, señalás la importancia de contar con una presencia fuerte y sostenida del territorio. Quería consultarte si habían tenido situaciones en las que otros organismos, como SENAF o Desarrollo Social, no realizaban el acompañamiento suficiente y si se les ocurrió si en áreas más sociales de la seguridad, como vincularse a la prevención y participación, terminaban sin querer teniendo que traccionar de alguna manera o servir de articuladores entre las necesidades del territorio y los recursos de otros organismos. Hay un poco la articulación con otros. Y también alguien pregunta cómo se continúa manteniendo la prevención en Barrio Azul. Te escuché bastante mal la primera pregunta, pero si me la resumís.
Sí, más que nada como si tuviste, digamos, en alguna situación de poco acompañamiento desde otras agencias del Estado, si tuviste como que impulsar desde áreas más sociales dentro de la Secretaría de Seguridad, como las vinculadas a prevención y participación, teniendo que como cubrir un poco esa vacancia. Creo que ese es un poco el sentido. Sí. Articular otros recursos en el territorio. Sí, quizás como comentaba, la articulación con otras áreas es bastante natural, digamos, en el trabajo territorial. Por ejemplo, que algo contesté en el chat, entonces ya sé cuál es la pregunta. Nosotros trabajamos mucho, muy articulado con la Dirección de Hábitat Social, ¿no? Para poner un ejemplo, la Dirección de Hábitat Social es la que en el territorio, digamos, lleva a la práctica las políticas que tienen que ver con hábitat, que no es solo el tema de relocalización de vivienda o construcción de viviendas, barrios, sino mirar todos los temas ligados al hábitat. Entonces, esos temas ligados al hábitat están ligados a los conflictos, las violencias, y por ende puede ser también a la seguridad. Entonces, la articulación es siempre, primero desde ahí, y después, bueno, como decían, niñez, o sea, con la CENAF, o con desarrollo, está íntimamente ligado. Quizás también voy a hacer un paréntesis, por ahí nuestra experiencia es como un poco especial en ese sentido, también porque además de ser funcionarios políticos, funcionarios del Estado, somos militantes políticos y muchos somos militantes, bueno, obvio, del mismo espacio político local, digamos, ¿no? Y eso entonces genera una articulación distinta también a la hora de la gestión, porque cada vez que tenemos que resolver algún problema ligado a la gestión, también está relacionado a la lectura política que hacemos del territorio. Y eso es muy interesante. Lo digo porque no es que lo planificamos así cuando arrancamos a trabajar desde las distintas áreas por ahí que estamos involucrados, funcionarios que somos también militantes, aunque la mayoría de los funcionarios son militantes, ¿no? Pero muchos o nos conocíamos o nos conocimos en el territorio, y eso generó una dinámica de la forma de trabajar diferente, digamos, no estructurada. Entonces, hay mucha articulación que se da, les diría casi naturalmente, a la hora de intervenir sobre un problema, sobre un territorio, y nunca intervenimos solos o solas un área. Siempre intervenimos entre 2 o 3 áreas, ¿no? Ya sea un tema de conflicto, violencia ligado a algún delito o algún problema vecinal o algún conflicto familiar, vecinal, violencia de género, problema ligado al tema violencia sobre niños y niñas, usurpación de tierra, bueno, lo que sea. Intervenimos siempre desde distinta, junto con otra área, la que fuera, digamos, ¿no? Eso por un lado. Y en relación al tema de Azul, seguimos trabajando igual, quizás con menos carga de tiempo de cada una de las áreas que principalmente estuvieron coordinando el trabajo, pero seguimos trabajando con la misma intensidad de abordaje de los problemas, digamos, ¿no? Como todo, por ahí no lo llegué a contar, todo el dispositivo se aborda, o sea, se instaló en un polideportivo que tenemos en el barrio, digamos, ¿no? Y en ese polideportivo, que se llama Nacional y Popular, en ese polideportivo hacemos base las áreas que trabajamos, bueno, la base, todas las áreas que trabajamos en Avellaneda, pero a nivel de las fuerzas de seguridad, hacen base ahí el personal de seguridad que trabaja tanto o que hoy está afectado
tanto Avellaneda como Quilmes. Y bueno, ese lugar, que también se transformó en un territorio, el lugar se transformó en un espacio como muy amigable para todos, ¿no? Yo lo relacionaba mucho con lo que decía Belén de la relación entre control y autoridad, ¿no? Para algunos, mirando de afuera, parecía que toda ese desembarco, por así decirlo, en el barrio parecía como que fue a generar control. Y en realidad lo que fue a recuperar también, y lo veíamos bueno, porque sí es un barrio que tiene sus historias y sus marcas, también como decía Belén, de conflictos o de estigmas, ¿no? Porque hay que entenderlo dónde está el barrio ubicado georreferencialmente, digamos. Azul está en Wilde, está en Wilde y Bernal. Son dos barrios, Wilde pertenece a Avellaneda, Bernal pertenece a Quilmes, son dos barrios de clase media, bastante acomodada en su momento, digamos, pero bueno, de clase media que está permanentemente quejándose digamos, tiene como tema la inseguridad. Entonces, ahí está metido el barrio Azul. Por lo tanto, históricamente los problemas que cualquiera de los dos barrios tenía ligado a la inseguridad siempre apuntaban a Azul, ¿no? Entonces, para muchos de los otros vecinos, que se cerrara Azul por el COVID, hasta era una cosa, digamos, bueno, se iba a cerrar Azul en relación al COVID y en relación al delito. Y para la mirada policial, el barrio Azul era un barrio peligroso, y no es así ni por la estadística, ni por la realidad, ni por la, digamos, ni por la historia, sino que es un barrio estigmatizado. Bueno, pero también es un barrio donde, en este caso, las fuerzas de seguridad habían perdido autoridad, no control, porque control pueden tenerlo si quieren. Habían perdido autoridad. Lo que evaluamos con las fuerzas de seguridad, que en este tiempo lo que se logró recuperar es la autoridad, pero una autoridad con una relación democrática, digamos, ¿no? Y eso fue muy interesante, digamos, o sea, se logró bajar los niveles de conflicto recuperando la autoridad, no ejerciendo un control autoritario. Y bueno, tenemos el desafío de sostenerlo y pensar cómo, digamos, ¿no? Permanentemente más allá de esta coyuntura que nos toca vivir. Así que bueno, me gustó ese concepto que traía Belén, porque me parece interesante para discutirlo adentro de las prácticas cuando hablamos de policiamientos, de trabajo con las fuerzas de seguridad en el territorio, la idea de volver a construir autoridad sin ser autoritario y sin ejercer un control represivo o un control sobre los cuerpos de las personas, ¿no? Eso. No sé, Belén, si querés, perfecto, gracias, Moni. Belén, si querés, vos ya querías redondear algo o comentar algo en relación con eso, que nos has pedido al final. Ay, volvemos a no escucharte, sacate el... No, es todo un tema, para mí es un nodo clave pensar en la autoridad, y digo, porque a veces se discute mucho el rol de las fuerzas de seguridad en su fase de control, pero no se discute cómo construir autoridad en el territorio, no se discute cómo construir autoridades del Estado, y no se digamos, son como, y además esas discusiones no siempre se pierden desde los lugares, de determinados lugares, ¿no? Si nos corremos desde la discusión del control, parece que no le pudiéramos poner contenidos a la autoridad. Y la autoridad que pone un límite, o la autoridad que construye una relación de confianza con el barrio, la autoridad que, digamos, que es vista desde un lugar de protección por el barrio, o con otros contenidos, es importante recuperar y discutir, como así también uno tiene que, digamos, ejercer lo que sean las políticas de control y ver
digamos, y todo lo que tenga que ver con los abusos de la autoridad, ¿no? Pero siempre nos queda sino el concepto asignado de eso, y también se pierde, para mí lo que es importante, el concepto de autoridad, y eso aparece mucho en el trabajo con las escuelas, es la autoridad de las otras agencias del Estado en el territorio. Por eso el trabajo multiagencial es súper interesante, y como lo están planteando, en recuperar esa autoridad estatal. Digo, una directora de una escuela por ahí no abre la escuela para una olla o para dar de comer porque no se reconoce como un funcionario público, y porque a veces no reconoce esa autoridad del Estado en el territorio, en términos identitarios. Y eso hace a las prácticas. Y eso configura las prácticas y moldea las prácticas en los territorios. Entonces es algo que me parece que está bueno que sigamos pensando y que le pongamos otros contenidos, ¿no? Que lo pongamos en discusión. Más con la trayectoria de Estado autoritario que hemos tenido, ¿no? Por eso nos complica tanto ponerle otro contenido, ¿no? Pero bueno, eso. Muchas gracias, Belén. Y Mariano, como para cerrar, bueno, te hacen algunas preguntas bastante generales, más que nada vinculadas a cómo ves el futuro de la prevención en general y cómo, sobre todo, cómo ves la posibilidad, o sea, cómo entendés que podemos garantizar la continuidad política de seguridad con los cambios de gobierno. Son como un poco generales, pero... Bueno, sí. Yo acabo de decir que el principal enfoque que hay que darle a la prevención del delito es el enfoque político. Y por lo tanto, coherentemente con esto, tengo que decir que el futuro de la prevención, es decir, el rumbo que tome la prevención del delito en Argentina después de que pase la pandemia, si es que va a pasar del todo finalmente, o que volvamos a algo que se parezca en tanto dinámica, digamos, de consumo y producción a lo que veníamos teniendo antes, va a depender de cuestiones políticas, va a depender del rumbo político que tome el gobierno. No nos olvidemos que vamos a estar frente a una tremenda puja distributiva. Los sectores de poder político, los sectores de poder económico de la Argentina concentrados van a tratar de que toda esta crisis la pague el pueblo, que la paguen las distintas clases y capas sociales populares, y que por lo tanto se agrave la situación de los desocupados, de los sectores que están excluidos, en pos de que ellos puedan recuperar sus ganancias o disminuir sus pérdidas. Y por otro lado, bueno, si hay un gobierno que tiene intenciones de revertir esto y de que esto no sea así, de todas maneras ese gobierno va a tener que apoyarse en una correlación de fuerzas, es decir, como todo un gobierno puede querer hacer cosas en favor del pueblo, pero además tiene que respetar la correlación de fuerzas reales. En ese sentido, yo creo que todos vamos a ser responsables de hacia dónde vaya no solo la prevención del delito, sino todas las políticas en cuanto el compromiso que adquiramos todos por apoyar, impulsar las decisiones gubernamentales relacionadas con la redistribución, relacionadas con mantener los planes sociales, con profundizarlos, y relacionadas en el aspecto particular de la prevención del delito con mantener, impulsar y profundizar toda estrategia de prevención del delito que se apoye en una participación directa de la comunidad en relación con las autoridades políticas elegidas y sin mediación ni de la agencia policial ni de ninguna otra entidad intermedia, y con un complemento de abordaje hacia la sociedad en general y particularmente hacia los jóvenes,
con políticas públicas que presenten alternativas, que sean atractivas, que sean reales, que sean sustentables y que permitan una salida no ideal, porque hay que pararse en la realidad en la que estamos, pero sí que den una posibilidad de, como se ha dicho aquí, se construyan subjetividades ciudadanas que hagan que para los sectores de la población más postergados y particularmente para las franjas juveniles, empiece a ser una alternativa el involucramiento político, el involucramiento sindical, el involucramiento en los movimientos sociales y en todas aquellas formas de construcción de ciudadanía reales que hay hoy en el territorio, y sean estas unas alternativas reales que eviten el camino de la alienación, el camino de la autodestrucción, el camino de la droga y el camino del involucramiento en escenarios de violencia o de ilegalidad que terminan siendo, de los cuales ellos terminan siendo las principales víctimas, ¿no? Ahora, todo esto va a ser un territorio de disputa, de políticas en los que estamos y en los que están, sobre todo ustedes, que están y van a seguir estando en las áreas de seguridad, en la especialización de la prevención del delito y de las políticas de seguridad, va a haber, como se dijo acá, que militar, disputar espacios en pro de imponer este tipo de políticas de prevención frente a los que van a intentar ser políticas de prevención totalmente reactivas, totalmente segregantes, que sustenten programas de proyectos neoliberales de sociedades totalmente fracturadas, de vecinos encerrados en barrios privados y el resto del territorio, un territorio de tierra de nadie, en la que habitan los muertos vivientes, ¿no? Y ese es el otro proyecto con el que vamos a luchar. Bueno, muchas gracias Mariano por ese aporte final. Bueno, nos quedamos como con un montón de cuestiones para seguir profundizando y trabajando, sobre todo creo que esta idea de poder construir, digamos, un proyecto político que sustente, ¿no?, esta mirada más integral de la gestión de la seguridad, ¿no?, que es lo que en definitiva le da garantía de continuidad y que no quede como en organigramas solamente la palabra políticas de prevención o prevención integral, sino que después se concreten en realidades, ¿no? Entonces me parece que es interesante como para seguir profundizando. Le dejo la palabra final a Tamara Peñalver, que es nuestra directora ejecutiva, para que haga el cierre. Les agradecemos enormemente a todos y a todas quienes nos han acompañado. Nos pone muy contentos de nuestra área que haya tanto interés también por seguir conversando y discutiendo estos temas que para nosotros son centrales. También, ahí te dejo a vos. Bueno, hola a todos y todas. En primer lugar, agradecerle a Mónica, a Martín, a Mariano y a Belén por haber formado parte de esta primera charla que organizamos, que para nosotros y nosotras era muy importante porque estamos empezando a pensar en actividades que realmente generen intercambio de opiniones y que se transformen después en posibles políticas para mejorar los temas que trabajamos desde ITSED. Así que les agradezco muchísimo por haber dedicado este tiempo, más en un contexto como el que estamos atravesando. Y también muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron presentes. Antes de despedirlos, los invito y las invito a que participen de la próxima charla que se llama Gobiernos de las Fuerzas y Control Policial en tiempos de COVID, el rol de las policías y la discusión en torno al término de policía de cuidado, que va a ser el martes 7 de julio a las 18 horas por este mismo canal. Así que muchísimas gracias y los esperamos y las esperamos el martes que viene también para seguir discutiendo algunas de estas cuestiones que claramente nos interesan a todos y todas. Así que muchísimas gracias.
quedamos también en contacto si tienen algún otro tipo de consulta, sugerencias sobre temas que les interese a las personas que participaron o mismo a los y las expositoras, temas que consideren interés desde el área de prevención integral de las violencias y el delito, para seguir impulsando este tipo de encuentros, por lo menos virtuales, hasta que nos podamos ver en persona. Muchas gracias. Gracias, profe Tamara. Bueno, alguien me saludó. Bueno, muchas gracias. Gracias. Tus alumnos. Sí, de acá de Bahía. Ay, bueno, Obvio, estamos todos metidos acá. Somos un montón. Buenísimo, muy contenta de esto. Yo asumí la gestión hace muy poquito, así que muy contenta de que haya tanta gente interesada en estos temas. Todos sus alumnos. No, todos no, Nadia, todos no. Bueno, gracias. No sé si todos, pero... Bueno, muchas gracias. Cerramos entonces la sala y quedamos en contacto. Mónica, Martín, Belén. Bueno, Mariana, muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. Gracias.